Buenas tardes, doctor. En esta tarde les voy a hablar sobre el oído interno, ¿no? Está situado en el espesor de la porción petrosa del hueso temporal, medialmente a la cavidad timpánica. Ya va a comprender lo que es el laberinto óseo, también que va a estar compuesto en cavidades óseas comunicadas entre sí. También va a estar otro, va a ser lo que es el laberinto membranoso, que va a formar las cavidades de paredes membranosas contenidas dentro del laberinto óseo, ¿no? Y otro va a ser lo que es también dentro de su estructura va a estar lo que son las especies perilinfáticos y perilinfa y los vasos de los nervios, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre el laberinto óseo. Este laberinto óseo va a constar de tres partes, ¿no? Una parte que es el vestíbulo, el conducto semicirculares u óseos y la cóclea. El vestíbulo, ¿ya? Es una cavidad ovoidea aplanada transversalmente y ligeramente alargada. Y em, también eh, va a estar oblicuamente en sentido inferior y lateral, ¿no? En una posición oblicua. También el vestíbulo va a describir seis paredes, ¿no? La pared anterior, la pared superior y la pared inferior, ¿no? La pared anterior va a corresponder con la primera porción del conducto facial, superiormente con la cóclea y inferiormente. En su parte inferior se va a apreciar lo que es el orificio semilunar por el cual el vestíbulo comunica con la rampa vestibular de la cóclea, ¿no? También la pared superior y posterior presenta los orificios de los conductos semicirculares óseos, ¿no? También está lo que es la pared inferior o suelo del vestíbulo. Está formada por una lámina ósea y delgada, que es el origen de la lámina espiral ósea de la cóclea, ¿no? Está fija por su borde medial a la pared medial del vestíbulo, ¿no? También eh, podemos hablar sobre los conductos semicirculares óseos. Eh, estos conductos son tubos cilíndricos que en forma de herradura que se abren en el vestíbulo por sus dos extremos, ¿no? Sus do- de, em, de sus dos orificios, uno va a estar dilatado y se denomina orificio ampular y el otro conserva el calibre del conducto y que se va a denominar orificio no ampular, ¿no? Los conductos semicirculares óseos son tres y dividen según su orientación anterior, posterior y lateral. También está lo que es, va a tener conductos, ¿no? El conducto semicircular anterior, óseo anterior, que está lo que es aplanado, que está en un plano vertical perpendicular al eje de la porción petrosa del hueso temporal, ¿no? Su convexidad está orientada superiormente a este conducto, ya que le determina la formación de la eminencia arqueada en la cara del superior de la porción petrosa del hueso temporal, ¿no? También va a ser lo que es el conducto semicircular. Este conducto óseo es un plano vertical paralelo al eje mayor de la porción petrosa del hueso temporal. Su convexidad está orientada posterior y un poco lateralmente, ¿no? Va a tener también otro conducto que va a ser el conducto semicircular óseo lateral. Va a estar situada en un plano horizontal, su convexidad está orientada lateral y posteriormente, ¿no? También podemos hablar sobre la cóclea. La cóclea o caracol es un conducto óseo enrollado alrededor de un eje cónico, ¿no? Denominado modiolo y orientado oblicuamente de posterior a anterior y medial y lateral, ¿no? Va a tener lo que es, va a estar lo que es dentro de la cóclea, va a estar situada anteriormente el vestíbulo y la primera porción del conducto facial, ¿no? Medialmente al promontorio y lateral y anteriormente el fondo del conducto auditivo interno. La base de la cóclea va a corresponder con la parte anterior
fondo de este conducto, ¿no? Su vértice se va a relacionar con la parte anterior del promontorio. Va a tener también un conducto espiral de la cóclea que se desprende de la parte anterior inferior del vestíbulo y se enrolla alrededor del modiolo, describiendo algo más de 2 vueltas medias de espira, ¿no? También podríamos decir que la cóclea va a estar dividido lo que es, va a tener lo que son un conductillo de la cóclea y un conducto auditivo interno, ¿no? Em, el conductillo de la cóclea es un pequeño conducto óseo que se extiende desde la cóclea hasta el borde posterior de la porción petrosa del hueso temporal, ¿no? Comienza en la rama timpánica por medio de un orificio muy estrecho, situado un poco anteriormente a la ventana coclear, ¿no? El conducto auditivo interno es un conducto óseo por el que discurren los nervios vestibulococleares facial e intermedio. Está excavado en la porción petrosa del hueso temporal y sigue una dirección oblicua de anterior a posterior y de medial a lateral, ¿no? También podemos hablar sobre el laberinto membranoso, que al igual que el laberinto óseo, el laberinto membranoso consta de 3 partes, ¿no? Lo que es el vestíbulo membranoso, los conductos semicirculares y el conducto coclear, ¿no? El vestíbulo membranoso se compone de 2 vesículas contenidas en un vestíbulo óseo, una superior alargada de anterior a posterior, que es un utrículo, ¿no? Otra inferior más pequeña y redondeada, que es el sáculo. Estas 2 vesículas se adhieren a la parte correspondiente de la pared media del vestíbulo óseo, el utrículo a la altura del receso elíptico y el sáculo a la altura del receso esférico, ¿no? Eh, también otro es el conducto semicirculares, ¿no? Los conductos semicirculares membranosos tienen la misma configuración que los conductos semicirculares óseos, ¿no? Dentro de los cuales están contenidos su calibre homogéneo, que es aproximadamente la cuarta o quinta parte de los conductos semicirculares óseos, ¿no? Por lo que solo ocupa una parte de su cavidad, situándose a lo largo de su borde convexo, ¿no? Em, También otro que podríamos hablar es del conducto coclear, ¿no? El conducto coclear tiene la forma de un tubo prismático triangular enrollado de la misma manera que la cóclea, ¿no? Ocupa dentro de la cóclea el espacio comprendido entre el borde libre de la lámina espiral ósea y la parte correspondiente del conducto espiral de la cóclea, ¿no? El conducto coclear completa así el tabique formado por la lámina espiral ósea entre las 2 rampas de la cóclea, ¿no? Va a tener lo que es la cóclea, va a estar dividido en 3 paredes, ¿no? La pared externa que se aplica sobre la lámina espiral de la cóclea y también es un engrosamiento del periósteo que se conoce en el nombre de cresta basilar o cresta espiral, ¿no? También va a estar lo que es la pared superior, denominada pared vestibular de la membrana vestibular, que se relaciona con la rampa vestibular de la cóclea, ¿no? Otro va a ser la pared inferior, que se denomina lámina basilar y está situada entre la prolongación de la lámina espiral ósea, ¿no? Eh, por último, habíamos dicho que dentro de la estructura del oído externo teníamos lo que es un espacio perilinfático y perilinfa, ¿no? El espacio perilinfático separa lo que es el vestíbulo membranoso de las paredes del vestíbulo óseo, ¿no? Así como los espacios comprendidos entre los conductos semicirculares, membranosos y óseos, que va a estar tabicado muy irregularmente, ¿no? Por trabéculas fibrosas que unen las paredes membranosas del periósteo. Por lo contrario, en la cóclea las 2 rampas son espacios perilinfáticos libres, ¿no? En toda su extensión. Eh, todos los espacios perilinfáticos comunican entre sí y están llenos de un líquido análogo y en la endolinfa que se denomina perilinfa, ¿no?
También dentro de los vasos y nervios del oído interno, podemos ver lo que es el oído interno, va a estar irrigado con la arteria laberíntica, que es la rama basilar, ¿no? La arteria laberíntica a menudo es doble, ¿no? Penetra el conducto auditivo interno junto con los nervios vestíbulo-coclear, facial e intermedio. Se va a dividir en el fondo del conducto en dos ramas: rama vestibular, que es destinada al vestíbulo membranoso y óseo, y los conductos semicirculares membranosos y óseos, ¿no? Y la rama coclear común, que se ramifica por la cóclea, ¿no? También tenemos lo que son las venas. La sangre venosa se vierte por medio de la vena, por la vena laberíntica, ¿no? Que es afluente unas veces del seno petroso superior y otras del seno petroso inferior, ¿no? También estas venas pueden desembocar del seno sigmoideo o al seno transverso, ¿no? Por la vena del acueducto vestibular que acompaña lo que es en el acueducto vestibular al conducto de las endolinfáticas, ¿no? Los vasos linfáticos. Se admite que las vías linfáticas están presentadas por los espacios perilinfáticos y endolinfáticos. Estos comunican con los espacios subaracoideos eh, mediante el nervio vestíbulo coclear, el acueducto del vestíbulo y el saco endolinfático, ¿no? Que comunica también con un conducto perilinfático contenido en el conductillo de la cóclea, ¿no? También están los nervios. El oído interno es el lugar de origen de los nervios vestíbulo coclear, que ya se ha descrito lo que es en el capítulo de los nervios craneales, ¿no? Bien, entonces con eso termino lo que es mi exposición de los oídos, del oído interno. Gracias.